Buenos días, hermanos. Está bien el volumen, ¿no? Ahora vamos a ver el capítulo 6 de Juan y vamos a ver unos hechos de Jesús milagrosos. El primero de ellos es la multiplicación de los panes y los peces. Pero, ¿por qué llamo este título a esta prédica, no la multiplicación de los panes y los peces? Porque realmente el capítulo 6, si lo analizamos en su conjunto, realmente va a ser una crítica por parte de Cristo a lo que verdaderamente de manera prioritaria le interesa a los seres humanos. Lo que me interesa a mí, por lo general, y lo que te interesa a ti, por lo general. ¿Realmente buscamos a Dios y buscamos la bendición espiritual? ¿O es que a veces más nos interesa la bendición de Dios y no el Dios de la bendición? Y aquí, en estos hechos del capítulo 6 de Juan, se va a traslucir precisamente eso. ¿Qué era lo que realmente buscaban las gentes? ¿Estaban buscando la salvación de Cristo? ¿Estaban buscando el alimento espiritual de Cristo? ¿O estaban buscando el pan con pescado? ¿O estaban buscando la sanidad? Pues bien, vamos a empezar entonces con este capítulo 6 de Juan, que lo haremos en 3 partes, no es imposible hacerlo en una sola, es demasiado. Bien, vamos aquí al primer pasaje. He puesto una figura del mar de Galilea para que nos hagamos una idea de dónde están ahora. Ven, más o menos aquí vemos las longitudes del mar de Galilea, 21 kilómetros, 12 kilómetros. Y aquí en Tiberias estaban en ese momento Jesús y los discípulos y las multitudes. Luego van a querer ir a Capernaum. Y algunos lo pueden hacer por la ribera, pero por lo general lo suelen hacer con botes y van hasta Capernaum, ¿no? Para tener una idea de dónde estamos, dónde está la gente. Bien, ¿qué es lo que dice aquí en los primeros versos de Juan, del capítulo 6? Dice: después de esto puede ser mucho tiempo, pues está hablando de las festividades de los judíos en Jerusalén. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, donde les decía allí. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó él con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y obviamente estas fiestas movilizaban al pueblo judío para dirigirse a Jerusalén, o sea que estaban, digamos, de camino. Pero digamos que la presencia de Jesús les motiva a cambiar un poco el itinerario y buscarle, escucharle y por supuesto recibir sanidad. ¿Quién no querría eso? Pues bien, ahí vemos esto, pero como Juan no explica del todo bien lo que sucedió aquí, porque vemos que es el único de los episodios que está en los 4 evangelios. Y claro, cada evangelio le da también algunos detalles que no tiene Juan. Vamos a ver uno, en el caso solamente el de Mateo, para ver algunos detalles interesantes adicionales. Dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. O sea, para empezar, vemos el sentimiento de Jesús por las gentes. Tiene compasión de ellos. En otro de los evangelios dice que eran como ovejas que no tienen pastor. Y se apiadó de ellos por causa de ver cuál era su necesidad, su pobreza espiritual. Y Jesús, como Dios, se apiada, tiene compasión
y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, es decir, que ya había pasado un largo día, esa gente obviamente tenía que comer, tendría hambre, ¿no? Se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Bueno, ahí los dejó, pero turulecos, ¿no? Caramba, ¿y ahora qué hacemos? Pero vamos a volver otra vez a Juan, porque hay un detalle interesante, que aquí no lo dice. Ven cómo los episodios de los distintos evangelios tienen algunos detalles adicionales que otros no lo tienen, pero son útiles todos. Pues bien, aquí vamos a detenerlos luego un buen rato. Vean lo que dice aquí Juan. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí viene lo interesante. Dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea que no es que quería ponerlo en un aprieto a Felipe y a los discípulos. Él ya sabía lo que iba a hacer, pero quería ver cómo reaccionaba. Dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esto es, prácticamente imposible. Ahora, esto nos lleva a una reflexión interesante. Las pruebas que recibimos de parte de Dios a veces son causa de gran confusión. De pronto vienen dificultades, pueden ser enfermedades o cualquier tipo de problema que acosa nuestra vida, y nosotros pensamos como que Dios no está al corriente. Él no sabe las circunstancias o no sabe qué es lo que va a hacer. ¿Es eso posible? Absolutamente no. Por supuesto que Dios ya sabe lo que va a hacer. En cualquier aprieto que tú te encuentres en tu vida y tú no sabes cómo vas a salir de él, Dios ya sabe lo que va a hacer. A Él no le toma tus problemas, no le toman por sorpresa. Dios los conoce al revés y al derecho. No te preocupes, porque Él ya sabe cómo lo va a resolver. Pero está viendo cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestra reacción. ¿Confiaremos calmadamente en Jesús o comenzaremos a temblar y comenzaremos a angustiarnos y llenarnos de zozobra? ¿Qué podemos decir de nuestras experiencias al respecto? ¿Cuántas veces hemos reaccionado de esa manera? Con zozobra, ¿no es verdad? Pero esa no es la forma correcta de reaccionar. Si tú estás en Cristo, no estás solo, porque Él tiene todo el control de las circunstancias y tiene todo el poder. Por lo tanto, si verdaderamente confías en el Señor, vas a poder tener paz, calma y ver la salvación de Dios. A ver cómo, Señor, tú vas a resolver este problema. Porque yo sé que tú ya lo sabes, tú ya sabes la solución. Yo no veo nada, yo veo toda una oscuridad total, pero puedo yo saber y confiar plenamente que Dios ya tiene la respuesta y la salida perfecta a ese atolladero. Tranquilo, espera en el Señor, que Él ya lo tiene todo bajo control. ¿Cuánto nos cuesta aprender eso, no es verdad? A veces tiempo en el Señor hasta que vas aprendiendo a permanecer en paz y decir: bueno, no me voy a preocupar, yo sé que el Señor ya lo tiene bajo control. Y efectivamente, cuando descansas en el Señor, tú ves esa salvación de Dios, ves ese obrar del poder de Dios, que cuando estás en zozobra, a veces es peor, porque a veces Dios permite todavía, te va a sacar del apuro, eso sí, pero vas a sufrir. Y lo peor de todo es que vas a sufrir inútilmente. Bueno, ahora vamos a retroceder a Deuteronomio, al Antiguo Testamento, para ver dos pasajes muy interesantes, que hablan también sobre lo mismo, sobre las pruebas, cómo Dios nos prueba, y también sobre dos aspectos del ser humano cuando es probado. El primero, cuando es el sufrimiento de la prueba, pero también hay otro tipo de prueba,
que es cuando te va muy bien, cuando tienes mucha bendición material o bendición de cualquier otro tipo, estás muy bendecido. Y parece mentira, pero allí también hay una prueba. Vamos a ver el primer pasaje en el capítulo 8 de Deuteronomio, los versos del 2 al 3. Dice, vamos a ponerme los lentes. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Cómo es eso? ¿Para afligirme? ¿Cómo que qué? ¿Que Dios va a permitir afligirme? ¿Pero para qué? Vamos a ver. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Porque Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Y también nosotros tenemos que saber lo que hay en nuestro corazón. Realmente Dios ya lo sabe, pero es para que también se revele en nosotros lo que hay en nuestro corazón, para que aprendamos a ver quiénes somos y qué tenemos que enmendar y corregir y mejorar. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ven? Quiere Dios enseñarnos cuáles son las prioridades y las necesidades fundamentales del ser humano, y no son las materiales, son las espirituales. Esas son las que verdaderamente importan. Por supuesto que las materiales las tendremos, porque si no, no sobreviviríamos, y Dios las suplirá. Pero tenemos que aprender de que las bendiciones espirituales son las que verdaderamente valen la pena, el pan de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 6 de Juan, ¿no es verdad? Pero hay otra también. Así como en las cosas malas aprendemos y somos probados, también somos probados por la bendición, también somos probados por la prosperidad. Y este otro pasaje un poco más largo del mismo capítulo, unos versos más allá adelante, nos hablan precisamente de eso. Veamos lo que dice. Dice, cuídate, fíjense, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviereis se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea que, ahora voy a darles un ejemplo, que la prosperidad te puede también hacer que te olvides de Dios. Puede suceder, no necesariamente, por supuesto, no necesariamente. En la Biblia tenemos a mucha gente ricos que han sido personas fieles a Dios. Job, Abraham, tienes a David, el mismo Salomón, bueno, que después tuvo un problema, pero no se envanecieron por las riquezas. O sea que en sí la bendición no tiene por qué ser algo malo. Pero Dios nos previene de que en algunos casos puede sernos también una prueba, una piedra de tropiezo. En algunos casos. Puede ser que sea nuestro caso o puede que no lo sea, pero hay que estar advertidos. ¿Qué dice? Que te hizo caminar, ese mismo Dios que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Fíjense el destino y el propósito de la prueba, ¿no? Para la postre hacerte bien. Esas cosas malas que sucedieron eran para beneficio de Israel. Y las cosas malas que te suceden también muchas veces son también para beneficio de tu espíritu, para que tú crezcas. Si no pasaran, no conocerías más a Dios. Pero puede suceder que en la prosperidad y en las dichas de los bienes materiales, puedes tú quizás olvidarte de tu Creador, como dice aquí.
Pero dice algo más todavía. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea que no te envanezcas diciendo, aquí está mi mérito. Y yo he escuchado también a muchos creyentes, por cierto, llegar a esas conclusiones, pavoneándose de que es porque son muy buenos, porque son muy obedientes, porque son muy diligentes, porque son muy trabajadores y porque tal y tal cosa, y por eso tienen unas tantas bendiciones. No, señor, usted tiene las bendiciones por la gracia de Dios. Que déjate de tonterías y de envanecimientos y de orgullos. Es por la gracia de Dios. Podría ser el más esforzado del mundo y tener circunstancias tan hostiles que estar arruinado. Y hay gente que prácticamente no tiene méritos y sin embargo está bien. O sea que no tenemos que decir de que son arrogancia nuestra, que podemos arrogarnos que todas nuestras virtudes y bendiciones son por nuestro propio mérito, sino por la gracia de Dios. Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Yo recuerdo un caso, y esto también para reflexionar, ¿no? Justamente de esto. Había pues un hermanito que iba pues diligentemente los domingos, los días de oración, y siempre estaba pidiendo, por favor, oren por mí para que consiga trabajo. Y claro, oramos por él para que consiga trabajo. Mientras el proceso de búsqueda más o menos tardó unos 2 meses, no recuerdo bien, pero no fue rápido, tardó 2-3 meses aproximadamente. En el interín, esta persona iba fielmente a los cultos, hasta que un buen día nos dio la buena noticia que consiguió trabajo. Dios le dio la bendición. Pero ya comenzó a dejar de venir, hasta tal punto que ya nunca más le volvimos a ver el pelo. Nunca más. Y sí, prosperó en ese trabajo. Yo vi que se compró un Renault Laguna, muy bonito coche. O sea, le fue bien, se ganaba buen sueldo. Pero una vez que Dios le dio la bendición, se olvidó del Dios de la bendición. ¿Ven cómo esto también sucede con las personas? Y también con los creyentes. Ahora, ¿qué tan creyente sea esta persona? La verdad, lo pongo en duda, pero eso no lo sé. Pero la cosa es que esto puede suceder a cualquiera. Que envanecido por la bendición, una vez que alcanzó y que Dios me dio lo que yo quería, adiós muy buenas, y chao bambino. Bye. Yo a mi vida, a gozar de mi bendición que Dios me dio, pero de Dios me olvido por completo. Qué triste, ¿no? Justamente lo que dice aquí. No te envanezcas, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. Es importante. Bien, vamos a continuar entonces con lo siguiente de Juan. Aquí continuamos pues con el versos 8 al 11, dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. O sea que más o menos serían alrededor de, como mujeres y posiblemente niños también, puede ser que sean 20,000 o más. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. O sea que no solamente cogían una parte de pan o de pescado, sino que si querían repetir, repetían. Y sin embargo no se acabó el pan ni se acabó el pescado. Interesante, ¿no? El milagro portentoso que hizo Jesús de la multiplicación. Pero esto, ¿qué nos enseña también? ¿Qué es lo que hizo Jesús al tener eso poco? Había algo que no bastaba, era demasiado poco, pero demasiado poco. Sin embargo, eso poco, Jesús lo tomó en sus manos, dio gracias a Dios por eso poco, ¿y qué hizo? Lo multiplicó. Lo poco ahora ya era mucho, hasta que sobró, y vamos a ver cuánto sobró.
De la misma manera, nunca te amilanes por pensar de que lo que puedes ofrecerle a Dios es algo muy pobre, muy poco. Porque si se lo ofreces a Dios y le das las gracias por eso poco que tienes, Dios lo va a multiplicar en sus manos y va a bendecir eso poco que tú puedas ofrecerle a Dios. O sea, nunca te amilanes. No, es que yo no tengo ese talento para esto o para lo otro. No, lo poco que tienes Dios lo puede multiplicar maravillosamente. Simplemente disponte para poderlo entregar a Jesús, para que Él en sus manos lo potencie y lo use de una manera poderosa para la gloria de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. Bien, continuemos, ¿qué es lo que sigue pasando? Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas llenas, más o menos como las que se ven en la imagen. No sé si serán de ese tamaño, pero podemos hacernos una idea que podrían ser así aproximadamente. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Recuerdan en Números, en ese pasaje de Números, que Moisés ya decía que Dios enviaría un profeta? ¿Recuerdan? Pues ya sabían los israelitas que había una promesa en el Antiguo Testamento, en el Talmud judío, que decía que efectivamente Dios enviaría un Mesías, alguien muy especial a quien tenían que obedecer, y quien no obedeciera, Dios le pediría cuentas. Y de pronto ven a un hombre que hace un milagro tan portentoso de multiplicación de panes y peces y dicen, este debe ser. Habían comido muy rico, eso sí. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué querían las gentes? ¿Qué buscaban las gentes? Buscaban ese Mesías libertador del Imperio Romano. Buscaban ese Mesías que los alimente, que los guíe y que los sane. Pero Jesús tenía algo más que ofrecerles que no estaban entendiendo en lo absoluto estas gentes. Y luego vamos a ver que estas gentes van a viajar hacia Capernaum. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Para buscarle nuevamente, porque seguían buscando esas cosas, pero luego Jesús, eso lo veremos el próximo domingo y el siguiente, les va a ofrecer un discurso poderosísimo, pero que los va a dejar de piedra. Hasta tal punto que algunos que le seguían a Jesús ya no van a querer seguirle. Y Jesús lo hizo adrede, porque Él no quería seguidores de ese tipo. Seguidores que buscan a Dios por la bendición de Dios. No quiere ese tipo de seguidores Jesús. Y sin embargo, en el mundo actual tenemos iglesias que predican un evangelio de la prosperidad en el cual se ofrece precisamente eso. Y claro, a mucha gente le encanta ese tipo de evangelio, que te digan que tú al acercarte a Dios, Dios te va a dar bendición y te va a dar riquezas. Pues a mucha gente le encandila, dice, fabuloso, yo quiero ser parte de esa iglesia. Y claro, son mega iglesias, edificios enormes, estadios inmensos, con una serie de cultos llenos de música y actos especiales y unas predicaciones muy sensibleras para el tema material, para la bendición material, para Dios a tu servicio. No tú al servicio de Dios, sino Dios a tu servicio. Eso es, ese tipo de seguidores, los seguidores que quiere Jesús. Eso es lo que buscan estas gentes, lo que Dios espera que busquen. Claro, por eso viene la pregunta, ¿no? ¿Qué buscan las gentes, no? Y si lo que buscan es el Dios de las bendiciones y no al Dios de la bendición, entonces aquí hay un problema, ¿no? No están buscando a Dios. Y parece que tampoco tienen en mente siquiera su salvación, sino simplemente
el pan con pescado y la sanidad y la guía como liberador político para la independencia de Israel del dominio de Roma, ¿no? Por eso dice, querían hacerlo rey. ¿Y qué hace Jesús? Se quedó ahí. Ah, muy bien, así, a ver si me ponen en hombros y me llevan así para hacerme rey, ¿no? No, Jesús sabía perfectamente que ese no era el cometido que tenía en su misión aquí en la tierra. Era para morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna, para crear un reino de Dios y a unir a esa gente en ese reino de Dios, no en un reino terrenal, que eso será cosa del futuro, sino de un reino espiritual. Y claro, pero ahí tenías a la gente buscando eso. Pero bueno, todavía la historia no termina. Vamos a ver lo que dice después. Acá viene otro milagro importante de Jesús. Dice, al anochecer, recuerden que estaban aquí, más o menos. Esta es una ciudad grande. Por eso aquí dice que era el hogar de Herodes Antipas. Pero ellos tienen que coger barcas y ir aquí a Capernaum. Pero vamos a ver lo que pasó. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, al norte, ¿ven? Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se había posiblemente apartado para orar. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. O sea que el mar no estaría calmo, sino más bien agitado. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Y aquí vemos pues otro de los milagros de Jesús, ¿no? Caminó sobre las aguas. Es verdad que para nosotros los creyentes no nos hacemos problemas con los milagros de Jesús. Sabemos perfectamente que Dios es poderoso para hacer milagros. Pero desde el punto de vista de las gentes que no conocen a Dios, o desde el punto de vista, vamos a decir, científico, siempre este tipo de cosas eran una especie de piedra en el zapato. Hasta hace un siglo más o menos. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que ha descubierto no solamente la tecnología con la informática, sino también la física con la física cuántica, ya podemos concebir perfectamente por qué y cómo puede Dios hacer milagros. De hecho, los informáticos hacen milagros continuamente. Incluso yo como informático también he hecho ese tipo de milagros. Ahora ustedes dirán, ¿de qué estoy hablando? Pues bien, lo que hacen los informáticos es que pueden añadir código a sus simulaciones o sistemas informáticos, o cambiar código o retirar código. Y van a hacer pues milagros dentro de esos sistemas o simulaciones. Y lo que ha descubierto la física, sobre todo la física cuántica, y que asombró a los físicos de los años 30, no voy a entrar en detalles porque esto sería muy complicado, es que la mente humana o la conciencia humana puede afectar la materia. No estamos hablando de las manos, ¿eh? Nosotros afectamos el mundo, la realidad, a través de nuestros miembros. Hacemos estos púlpitos, en fin. Pero con la mente, ¿puede la mente hacer la realidad? Pues sí, ya han descubierto de que sí. Y claro, Einstein, por ejemplo, este descubrimiento lo hizo Bohr y sus colegas. Y Einstein, que también era otro gran físico, se opuso y dijo, no puede ser, tienen que haber variables ocultas, eso no es posible. Y no lo quiso creer. Y bueno, pues Einstein propuso con otros señores hacer un experimento mental que al final llegó a hacerse realidad en el año 1980 con Alan Aspect en París. Y se probó que sí, que tenía razón, que no habían esas variables ocultas y que efectivamente la conciencia puede afectar la realidad. Incluso hace unos meses nomás, le dieron el premio Nobel a él y a dos más que tuvieron que ver con este tipo de experimentos. O sea que, si así como los informáticos pueden cambiar información en sus simulaciones, ¿no puede el universo ser un gran sistema o algo parecido a un gran sistema de cómputo que Dios pueda maniobrar añadiendo o quitando información? Pues perfectamente sí. En Colosenses capítulo 1, verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
Por lo tanto, vemos que esto da cobertura a que efectivamente Jesús es poderoso para hacer lo que quiera. Y por eso dijo, si tuvieras fe como el grano de una mostaza, podía decirle a este árbol, ándate y plántate en el mar, y sería hecho. Y la fe es eso precisamente. No es la fe de una forma mental, en nuestra sintonía con Dios para modificar la realidad. No oramos para modificar la realidad sin que las manos intervengan. ¿No es eso la fe? Pues sí, eso es la fe. Y a través de esa fe es que nosotros podemos orar a Dios, y en la medida en que sintonizamos más con el poder de Dios, es decir, estamos en mayor comunión con Dios, como decía Santiago, la fe del justo puede mucho, tendremos más poder de Dios para cambiar la realidad. Sucederá. Pues esa es una forma de concebir que los milagros que se ven en el Nuevo Testamento no tienen que ser disculpados ni con decir de que son fábulas morales o que son trucos que hizo Jesús, ni 8 cuartos. Son lo que dice que son, milagros. El poder de Dios para manipular la realidad en base a su poder, a su mente, a su conciencia. Y si el ser humano puede en lo pequeñito, ¿por qué Dios no va a poder con el universo? Perfectamente sí. Bien, vamos a ir terminando en la última fase y vamos a ver pues qué sucedió luego. Dice, al día siguiente, aquí viene lo interesante, la gente que estaba al otro lado del mar, aquí, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Es decir, que de Tiberias, esta ciudad, seguramente el lugar pues, sería un poco más al norte, habían ido en sus barcas a ese lugar, que estaba justamente en la ribera, y no lo encontraron a Jesús. Dijeron, uy, ¿ahora qué hacemos? Ah, sí, se fueron con los discípulos, pero Jesús no fue con ellos. Ah, bueno. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, al norte. Capernaum, ¿ven? Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Qué buscaban las gentes? ¿Por qué iban celosos y entusiastas a ver a Jesús en Capernaum? ¿Buscaban la salvación de su alma? ¿Buscaban el pan de vida de la palabra de Cristo? ¿O buscaban más pan con pescado? Y más milagros, más curaciones, más intereses materiales, que no está mal, Dios se los va a proveer, pero luego vamos a ver qué es lo que hace Jesús, y eso va a ser bien fuerte, para poder pararles como dicen, el entusiasmo y decirles, señores, eso no es lo que vosotros tenéis que buscar. Yo veo que estáis mal enfocados. Bien, está bien que hayan comido rico el pan y el pescado, que les haya gustado y que también les haya gustado las sanidades. Pero por favor, dense cuenta que eso no es lo que tienen que buscar en mí. En mí tienen que buscar la palabra de Dios. En mí tienen que buscar la riqueza del Espíritu, la salvación. Eso es lo que tienen que buscar en mí. Y tienen que recibir de mí. Y no lo demás. Lo demás es bueno. Yo lo voy a proveer por mi misericordia, y Dios siempre nos va a proveer esas cosas, sanidad, nos va a proveer provisión material, por supuesto, pero Dios quiere enseñarnos de que eso no es lo más importante. Y eso ya lo vamos a ver, por supuesto, en los siguientes 2 mensajes del capítulo 6. Fíjense la pregunta que había que hacer, y bueno, aquí por ser cierto está, siempre van a tener el mensaje de hoy, ya el sábado en la tarde, noche ya va a estar colgado allí en texto. O sea que si quieren verlo también lo pueden ver ahí. Bien, vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos las gracias, oh Dios, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque tú, Señor, nos has bendecido también con grandes bendiciones materiales, pero también nos enseñas, oh Dios, que
Lo que tú buscas de nosotros es que te busquemos por ese pan de vida de tu palabra. Y sabemos, Señor, que también en las distintas pruebas que hemos padecido en la vida, Señor, tú siempre tienes el control. Tú sabes perfectamente cómo nos vas a ayudar, cómo nos vas a sacar del aprieto. Y que podemos descansar en ti en paz, oh Dios. Podemos estar tranquilos de que tú tienes todo el poder y todo el control. Te pedimos también que la prosperidad no envanezca nuestro corazón para poder olvidarnos de ti. Que jamás esto acontezca en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti para que nos perfecciones. En el nombre precioso de Jesús. Amén.